bien, nosotros vamos a continuar con las cápsulas que cada semana Diógenes nos presenta y sobre todo estas que son especiales porque hay muchos jóvenes, hay muchos estudiantes de las universidades siguiendo este curso de Python que Diógenes le está ofreciendo a través de nuestro programa. Así que para todos ustedes, amigos del mundo de las computadoras, aquellos amigos fanáticos de la tecnología y la programación, aquí pues continuamos con Diógenes Martínez. Diógenes Amauris Martínez y le vamos a dar continuidad al curso que ya iniciamos de la introducción al lenguaje de programación Python. Este es el capítulo número 2 y vamos a estar viendo lo que son los tipos de datos en Python. Ya para el capítulo número 1 habíamos dicho que Python no trabaja con tipo de datos, sino que es de tipado dinámico, es decir, que a través cuando declaramos, por ejemplo, una variable, el valor que recibe dicha variable, a partir de ahí entonces define lo que es el tipo de dato de esa variable. Vamos a estar viendo cómo se declara una variable y cómo posteriormente podemos convertir a un tipo de dato específico trabajando con Python. Veamos. Bien, entonces para iniciar el tema de hoy de lo que son los tipos de datos y las variables en Python, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner como nombre segundo.py. Entonces, como dije al principio, ya habíamos hablado de lo que es Python, de qué forma él maneja lo que son las variables, que es de tipado dinámico, es decir, que a diferencia de otros lenguajes de programación, que cuando nosotros vamos a trabajar una variable tenemos que especificar el tipo de datos que va a almacenar dicha variable, en Python esto se maneja de una forma totalmente distinta. Es decir, que cuando declaramos la variable y le pasamos el valor que dicha variable va a almacenar, inmediatamente ya esa variable pasa a ser de ese tipo de datos. Por eso el nombre de tipado dinámico. Por ejemplo, si yo declaro una variable llamada edad y a esa variable yo le paso el valor de 46, por ejemplo, a partir de ahí Python identifica esa variable como un entero por el tipo de datos que almacena. Es para lenguaje como C#, como Java, un tipo de dato INT. Para Python ya por el tipo de valor que está almacenando será un entero. Lo mismo ocurre si yo quisiera trabajar con un tipo de dato flotante. Por ejemplo, si yo digo sueldo, por ejemplo, y yo quiero que me almacene un valor como 78.000, por ejemplo, y también quiero los decimales, un 85, pues ya ahí, a partir de ahora, esa variable sueldo es identificada como un flotante. Lo mismo ocurre si yo quisiera trabajar con un número complejo. Hasta ahora hemos visto los números del tipo entero, los tipos de número flotante, que son las variables que estamos utilizando ahora. Pero también si yo quisiera trabajar con un número complejo, por ejemplo, como dije en el primer capítulo, que Python es utilizado para lo que es la ciencia de datos, entonces los científicos generalmente utilizan este tipo de datos para hacer operaciones científicas. Entonces yo puedo tener un número complejo, recordándole a los que tienen mucho que no trabajan con lo que es la matemática, que un número complejo es aquel que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, si yo digo, por ejemplo, valor prueba, imaginemos que ese es el nombre que yo le quiero dar a esa variable, y digo que valor prueba es igual a 24 3j, por ejemplo, eso sería un número imaginario y Python lo soporta. Pero de la misma forma, si yo quisiera trabajar con una variable que sea del tipo string, o sea que tenga la capacidad de almacenar caracteres, letras, símbolos, por ejemplo, entonces yo puedo decir nombre, por ejemplo, igual, y simplemente lo pondría entre comilla doble
o entre comillas simples. Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre. ¿Ah? Otro tipo de dato sería el booleano. El booleano tiene la particularidad de que solamente puede almacenar dos valores, o verdadero o falso, o true o false. Entonces yo voy a declarar una variable que diga trabaja y le voy a pasar igual a true. Ya con esto él sabe que la variable trabaja es del tipo booleano, es decir, que puede almacenar o verdadero o falso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos ahora a probar nuestra aplicación. Si nosotros le queremos dar salida a esa variable, pues simplemente escribimos print más el nombre de la variable. Por ejemplo, si yo digo edad y guardo eso, vamos ahora a ejecutar nuestro programa escribiendo Python segundo.py. Y fíjense que él ha impreso 46, que es lo que tiene la variable edad. Lo mismo vamos a hacer con cada una de las variables. Vamos a decirle que imprima a sueldo. De igual forma vamos a decirle que imprima a valor prueba. Y vamos a decirle que imprima a la variable nombre. Y también vamos a decirle que imprima la variable trabajo. Para que ustedes vean que él está almacenando los datos que le hemos pasado aquí en la parte superior, y que simplemente él le va a dar salida a esas variables. Ok, aquí tenemos un error que dice valor prueba. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Valor prueba. A ver si fue que yo lo escribí mal. Sí. Guardamos. Y vamos a probar de nuevo. Y lo mismo está pasando con trabaja. Fíjense que trabaja. Yo escribí en la sentencia print, no le puse la T, y obviamente que me está dando un error ahí. Vamos a guardar nuevamente, y esto es lo bueno de que estamos en vivo, ¿verdad? Y vamos a probar nuestra aplicación nuevamente. Fíjense que ahí me está dando salida del número entero, que es 46, el número flotante, el número complejo, la variable nombre, que es un string, y la variable trabaja, que es un booleano. O sea, de esta manera nosotros nos estamos dando cuenta, estamos comprobando que la variable van a adquirir el valor que nosotros le pasemos. Pero ¿qué ocurre? Es posible que nosotros estemos trabajando en un proyecto y que no sepamos el origen de esa variable, o sea, dónde se declaró la primera vez, para nosotros poder determinar qué tipo de dato es esa variable. Entonces Python me permite a mí también yo determinar el tipo de variable que es, o sea, dependiendo de la inicialización de esa variable, obviamente. Entonces, si yo quisiera hacer algo, yo puedo concatenar aquí con una coma y decirle, utilizando la función type de Python, más el nombre de la variable, por ejemplo, edad. Con yo poner esto, ya estoy ahí determinando el tipo de dato de esa variable. Lo mismo vamos a hacer con sueldo. Vamos a poner type y vamos entre paréntesis escribir la variable sueldo. Y lo mismo vamos a hacer con valor prueba. Vamos a ponerle una coma y vamos a poner dentro la variable. Lo mismo vamos a hacer con nombre.
vamos a probar el último, que sería trabaja. Para este ejemplo, quizás hacer esto no sería muy necesario, porque obviamente estamos viendo aquí en la parte superior los valores de inicio de esas variables. Pero cuando estemos trabajando en un proyecto grande y no sabemos, por ejemplo, dónde se declaró la primera vez esa variable, con qué valor inició, pues entonces esto es de suma importancia, porque lo que va a hacer es determinar el tipo de dato que está almacenando esa variable. Entonces guardamos y vamos a probar nuestra aplicación. Vamos a llamar la sentencia Python más el nombre del archivo, que sería segundo.py. Le vamos a dar enter y noten que aquí me dice primero el valor que tiene la variable. Por ejemplo, para la variable edad me dice 46 y me está diciendo que la clase es entero, o sea, int. Para el segundo valor, que sería sueldo, me dice que la clase es float, o sea, del tipo flotante. Y para la tercera, que dice valor prueba, me está diciendo, me está devolviendo ahí que es un número complejo. Para Diógenes Martínez, que es la variable nombre, me está diciendo que es un string. Y para la variable trabaja, me está diciendo que es un booleano. O sea, que a partir de ahí yo puedo determinar también qué voy a hacer con esa variable, si es un entero, si es un float, si es un número complejo, si es un tipo string, si es un tipo booleano. En el día de hoy trabajamos con 5 tipos de datos: el entero, el flotante, el complejo, el string y el booleano. Ya para el próximo capítulo vamos a estar trabajando con otros tipos de datos que también soporta Python. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.